19 días y 500 noches de Joaquín Sabina nos da los buenos días. Yo sé que de Arenas cantando, imagínate. es una canción preciosa, sinceramente. Muy buenos días tengan ustedes, amigos y amigas de unas son de Rojas y otras son de Arenas. Pronto, seguramente a mediados de semana o a fines de semana tendremos de nuevo a Francisco Rojas con nosotros. Y bueno, hoy es 23 de enero, que es una fecha simbólica en Venezuela y en los últimos tiempos se transforma en una fecha conbólica en Venezuela. De un 23 de enero a otro ha corrido mucha agua por debajo del puente. Pero es una fecha que tiene su épica y que como toda épica es una fecha que marcó una especie de crujido en la historia venezolana. Porque esta fecha dio lugar a una democracia que queramos o no, y a un modelo de hacer las cosas y de organizar el país que fue exitoso por 40 años. Exitoso en cuanto a estabilidad democrática, en cuanto al disfrute de libertades formales, independientemente de los vicios que pudo haber tenido. Nosotros gozamos de un modelo que permitió la democratización de la educación, la erradicación de enfermedades que diezmaban a la población venezolana, de la construcción de un mercado interno importante unido con una sólida infraestructura. Se creó, se nacionalizó el petróleo, se nacionalizó el hierro, se hizo prácticamente de Guyana el centro fundamental de uno de los polos de desarrollo más importantes del país y del continente. Se hizo del voto una práctica universal, directa y secreta. Se respetaron la separación de poderes hasta el punto de que uno de los poderes enjuició y mandó a prisión a 2 presidentes de la República. Es decir, se había diseñado un país, independientemente de lo que la mordacidad de Cabruja nos decía. Independientemente de eso, teníamos un país, había un país. Y ese país se gestó mucho antes, porque lo que ocurre en la historia son pequeños actos históricos constitutivos. Y el 23 de enero fue uno de esos actos importantísimos que pudiéramos llamar el gran momento histórico del siglo XX en Venezuela. Pues bien, se marcó toda una historia del país, con sus protagonistas. Los partidos se hicieron hegemónicos y su palabra partidaria, y la palabra partidaria que había estado exiliada del país durante más de 10 años, volvió con fuerza y se hizo hegemónica. Se construyó un orden social y político desde dos grandes vertientes, desde el Estado por un lado y desde el partido político por otro, respetando las reglas fundamentales de una sociedad democrática y liberal. Bueno, eso quedó quebrado, se quebró hace 18 años y hoy celebramos o conmemoramos una fecha no para recuperar lo que había antes del quiebre que surgió en el 98, sino para valorar un momento que nos permitió vivir en libertad, vivir en democracia y reconocernos recíproca y mutuamente. Reconocer al otro no como un enemigo que había que desaparecer inclusive físicamente, sino que reconocer un enemigo reconocer como adversario al otro. Es decir, el 58 marcó un momento tan importante que rescatamos la otredad en Venezuela. El otro es un adversario al que hay que respetar, con el que hay que discutir, también con el que hay que pactar, negociar, acordar reglas básicas, fundamentales de convivencia, reglas sobre normas y procedimientos, que es un aspecto importantísimo de la democracia. No solamente acuerdos sobre principios fundamentales que refunden el orden social, sino sobre principios y procedimientos que son consustanciales con las democracias. Si esos principios y esas normas y esos procedimientos se violentan, no hay democracia alguna. Ayer leí la entrevista que le hicieron a Edgar Peña en La Verdad, y lo decía claramente. En una democracia tiene que haber normas y procedimientos que respeten la libertad y los derechos humanos. Si no hay eso, prácticamente no hay democracia. Y yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros pensar hoy, 23 de enero, para rescatar, no recuperar lo que teníamos en el sentido estricto del término,
pero sí para refundar un orden basado en libertad, democracia, derechos civiles, derechos humanos y el respeto al otro, que es fundamental. Si en una democracia yo no me puedo mirar en los ojos del otro, la democracia está quebrada. Yo creo que es importante aquí que volvamos a establecer un mínimo, un puente indestructible de palabras para reconocernos mutuamente. Si no hay eso, hermano, estamos a las puertas de lo peor. Sí, a propósito del 23 de enero, ayer domingo, de cara a un acto que va a ocurrir ahora en la mañana acá en Maracaibo, de la oficina de algunos de los personeros que va a participar en ese acto, me llamaron para pedirme, por favor, que... Yo te paso la palabra enseguida, Ronald, porque no tienes balita. Se nos olvidó ponerle la balita. Estamos en una situación precaria en el canal. Sí, porque en verdad, pero decíamos a propósito de una fecha que es importantísima, que bueno, tenemos que es una fecha importantísima, es una fecha que tiene épica. A diferencia, ojo, fíjense qué curioso, porque el gobierno, el oficialismo ha tratado de construir una nueva épica y no se ha podido. Y si en algo ha fracasado este gobierno, casi todo, pero fundamentalmente en su épica fundadora, en la del 4 de febrero, porque el 4 de febrero ha terminado siendo un golpe grosero, un golpe obsceno contra un gobierno democráticamente electo, independientemente del juicio que en ese momento hizo una élite en Venezuela, que tratando de no se sabe qué cosa, terminó prácticamente sacrificando en aras de nada a la democracia. Estaba diciendo cuando no tenía balita que a propósito de un acto que va a ocurrir ahora en la mañana, de la oficina de una de las personas que va a participar en el acto, me pidieron que les diera una opinión sobre qué creía yo que debía basarse el discurso que va a decir esa persona en un rato. Yo pedí unos minutos para pensar y para reflexionar sobre la situación. Me tomé unos cuantos cafés, hice un poco de memoria y llegué a la conclusión, más o menos lo que tú estabas diciendo hace ratico, ¿no? La respuesta mía fue, ponte en el 23 de enero de 1958. ¿Qué se reivindicó el 23 de enero de 1958? ¿Qué rescatamos el 23 de enero de 1958 y que hoy día no tenemos? Empecemos por algo que tú mencionaste, el voto. El 23 de enero de 1958 rescatamos el poder de votar y de elegir de nuestras autoridades democráticamente. En forma imperfecta, porque acuérdate que no fue sino hasta 1989 que pudimos elegir gobernadores y alcaldes, pero por lo menos se garantizó la alternancia democrática a través del voto universal directo y secreto. También rescatamos ese 23 de enero de 1958, una lógica en la dinámica política, social, económica y cultural del país, donde habían normas, donde habían procedimientos, donde habían formalidades que se cumplían, donde gobierno y oposición jugaban un rol fundamental, donde cuando un partido ganaba las elecciones, el otro partido se convertía prácticamente en el contralor de ese otro gobierno, donde había siempre un tercero en discordia que era el movimiento al socialismo más, que actuaba como conciencia, no conciencia plena, pero sí como un fiel de que, nos estamos desviando aquí, se están desviando allá. Los ciudadanos aprendieron en buena medida a que tenían derechos, pero que también tenían deberes, y poco a poco se fue construyendo una dinámica donde la sociedad se fue construyendo entre todos. Que el partidismo agudo, que el agotamiento de un modelo, que la falta de visión para refrescar este sistema perfectible que es la democracia venezolana, no tomara los correctivos, se presentaran como pústulas dentro del modelo, no quiere decir que el modelo haya sido malo, de que el modelo no haya rendido sus frutos, porque sí los rindió, porque la educación venezolana en todos los niveles, la infraestructura del país, la modernidad que poco a poco fuimos alcanzando,
la Caracas esa que era modélica capital en Latinoamérica y que equiparaba como las grandes. Es decir, Venezuela fue creciendo, fue desarrollándose con el concurso de todos, que debimos haber participado más, que nos debieron haber dejado participar más, sí, es verdad, que debimos ser más severos a la hora de juzgar a nuestras autoridades, también, pero todo eso nos lo permitió el 23 de enero de 1958, cuando creíamos que habíamos derrotado al último dictador de Venezuela. Como le decía yo a las personas que me llamaron de cara al evento que va a ocurrir dentro de un rato, basta con rescatar lo que teníamos antes y comparar con el hoy. Con lo que no tenemos hoy, escribes tu discurso y lo haces como apuesta a futuro. Sí, señor. Mira, y bueno, en todo caso vamos a tener, ojalá que vamos a tener un invitado de lujo hoy, y ojalá que llegue, porque tenemos una situación un poquito enrarecida en el canal, porque no estamos completos, pero bueno, ya llegará. Ayer, para variar, o anteayer, el presidente... ¿Complació al público de Galería? Te pregunto. Tú dices por la renuncia. Porque, no, por las grandes demandas que tenía el país nacional y el país político y el país económico. Para la sustitución de Merente por otra persona que no sabíamos que era Sanguino. Sanguino lo primero que dijo cuando lo postularon es que él iba a continuar la tarea de los otros presidentes del Banco Central. El gran problema del gobierno de Maduro se llama el plan de la patria. Ese es el gran problema del país. El plan de la patria debería el gobierno doblarlo, hacer un manojo bien grande y echarlo un poco a la basura. No hay salida en este país con ese modelo. Mira, podrá venir Hayek, podrá venir cualquier economista brillante al Banco Central, pero si se rige por el modelo, además Sanguino ha demostrado en cada una de sus intervenciones que es de una ignorancia increíble. Ese no fue el que dijo crisis. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? Desabastecimiento. ¿Cuál desabastecimiento? Devaluación. ¿Cuál devaluación, chicos? Ese no era que él llegó a ser presidente de la Comisión de Finanzas una vez de la Asamblea Nacional. Sí, siempre ha estado allí. De que nosotros somos responsables de la crisis, no, ¿cuál? Nunca, jamás. El Banco Central, dice él, no está para para proporcionar los indicadores de la gestión económica en un lapso determinado. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el nuevo presidente del Banco Central. Pero el gobierno en general, de verdad, el gran problema, además de eso, pone como principio de autoridad de que el Banco Central se separó del capitalismo, dice Sanguino, por la gestión extraordinaria de Hugo Chávez Frías. Caramba, si nosotros estamos embarcados en este pantano, es precisamente cuando el presidente Hugo Chávez le quitó la autonomía al Banco Central y empezó a utilizarla como la caja chica de su gobierno. Y ahora Maduro. Ese es el gran problema. Ahora, mientras el gobierno siga en ese cepo ideológico, casi una maldición lo que tiene el gobierno, que tiene ese cepo ideológico, del plan de la patria, que es el gran legado que Hugo Chávez le dejó a sus seguidores, este país irá a la ruina. No hay manera de resolver el problema del país con ese modelo. Por eso es que lo primero que tiene que hacer un gobierno de transición, o que las críticas salgan del propio gobierno, es mandar el plan de la patria al demonio, sinceramente. Pero obviamente no se hace, vaya a saber por qué, ¿verdad? Bueno, en función de eso... Lo que te quería decir, para fortalecer lo que estaba diciendo, es que esto es un régimen. Todo lo que está dentro del régimen, no más que son fichas de un juego de ajedrez que no sé si está manejado inteligentemente o desacertadamente, pero todo el que llega a un cargo, todo el que llega a una posición de comando dentro del régimen, lo único que va a hacer es simplemente continuar lo que se viene haciendo, porque todos tienen que empujar en función de lo mismo. No hay posibilidad a la inventiva, a la imaginación y a dar paso
y a dar paso a nuevas ideas, a nuevos métodos, a nuevas estrategias. Sí, incluso uno dice, bueno, a Merentes lo sacan del gobierno. ¿Por qué? Porque Merentes había cometido errores increíbles, impresionantes. El solo hecho, si yo soy gobierno y tengo un funcionario que es acusado de lo que fue acusado Merentes, el solo hecho de haber sido robada su casa, si hubiesen robado una cantidad enorme de dólares, por una niña, por una jovencita, una menor de edad, a los cuales se rumora de que se le fueron agrandadas sus glándulas mamarias por el financiamiento del banco, del presidente del Banco Central, eso era suficiente para echarlo del Banco Central, suficiente. Pero fíjense que Maduro no lo echó. Hay rumores, fuertes rumores, de que Merentes sale del Banco Central por una discusión fuerte, muy fuerte con el vicepresidente Tarek El Aissami. Hay rumores de que Tarek El Aissami lo primero que hizo fue, una vez postulado como vicepresidente, fue ir al Banco Central y reclamarle a Merentes la lista de los tipos que se llevaron los 25.000 millones de dólares en empresas fantasma. Habla bien eso de Tarek en todo caso, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué, no? No. Porque eso es una información que tiene Merentes. Y esa gente que se llevó los 25.000 millones de dólares en empresas fantasma, se dice, se comenta, se rumora, vaya a saber cuántas cosas se rumoran en Venezuela, de que están muy ligados al gobierno, de que son importantes fichas del gobierno. ¿Y no serán unos cuantos dueños de los nuevos dueños de algunos medios impresos, algunos medios televisivos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El caso es que Merentes como que se negó. Y porque tú sabes que aquí se compró un importante grupo editorial, y al sol de hoy, oficialmente, todavía no se sabe quiénes son los compradores. Bueno, a lo mejor, fíjate, porque para hacer una todavía nadie sabe quién es el dueño de ese periódico. Formalmente. Y probablemente se sepa muchos años después, porque, bueno, ustedes saben que las complicidades abundan. Pero lo que te quiero decir es que hay demasiados rumores de que la salida de Merentes no se debe... No, y hay otra acusación con respecto a Nelson Merentes, que involucra al máximo concurso de la belleza venezolana, algunos apartamentos, claro, y algunas actividades no muy santas con respecto a las mises y a las aspirantes a mises y a importantes personeros del gobierno y de las finanzas venezolanas. Claro, pues estoy diciendo que hay acusaciones contra él, que esas solas acusaciones bastaban, eran suficientes para separarlo del gobierno, pero no se separó, se separa ahora. Y se rumora que la verdadera causa de la separación de Merentes es por el encontronazo que tuvo con Tarek El Aissami. Eso es lo que se rumora en algunos círculos. Pero en todo caso, estamos enfrente a un nuevo presidente del Banco Central, pero a una vieja gestión que no va a cambiarse nada. Y mucha gente sostiene, muchos analistas económicos sostienen que lo que viene es Enea, ¿no? Porque nada diferente va a ocurrir, nada diferente va a ocurrir. Así que, imagínate tú, un presidente del Banco Central, uno de los pocos presidentes del Banco Central que es economista, ¿cierto? Sí. Porque Merentes era matemático. Era, no es. Es matemático. Bueno, que no se sabe la tabla del 7 es otra cosa. Es un matemático, pero Sanguino es un economista, pero un viejo economista marxista. Que no creen, entre otras cosas, no creen en la autonomía del Banco Central. No creen en la autonomía del Banco Central, no cree en el mercado y cree en la variable que nos ha ocasionado tantos problemas, que es el estatismo extremo, ¿verdad? Porque cuando nos dimos cuenta de que el Estado era uno de los grandes causantes de las crisis que nosotros teníamos periódicamente, un Estado frondoso, paquidermo, que se hizo de 480 empresas y que se empezó a desarmar, a deshilachar en el segundo gobierno de Pérez. Bueno, resulta que este gobierno hoy tiene el doble probablemente de las empresas que tenía cuando Pérez llegó en su segundo gobierno. Un Estado además empresario, productor, no sé de qué, pero está allí pues, en el proceso productivo, distribuidor. Es decir, es un Estado prácticamente moloch, es un Estado monstruo, es un Estado, es un leviatán, de nuevo, pues, ¿no? Metido en todos los intersticios hasta el punto. Yo no sé si tú, hay unas escenas este fin de semana que fueron deplorables.
yo pasé por el centro, por la Plaza Bolívar. Yo también pasé. Bueno, ayer. y las colas eran gigantescas, enormes. Pero unas colas para nada, porque estaba todo el mundo sentado como podía, recostado como podía, porque no estaba operando la máquina. En todo caso, el carnet de la patria es un rasgo más de la humillación diaria, cotidiana, a la que es sometido el pueblo venezolano o el ciudadano venezolano. El carnet de la patria es una bofetada a la dignidad del venezolano, porque lo que debería darle al venezolano es trabajo. El venezolano ha perdido el valor del trabajo porque este gobierno cree que la dádiva resuelve su problema electoral. Y finalmente, retomando el tema del Banco Central, antes de irnos a identificar, Ricardo Sanguino llega a un Banco Central que ni siquiera su función primordial de ente emisor, de avalista del papel moneda que circula en Venezuela, lo cumple, puesto que aquí no sabemos dónde están los billetes, cuáles son los que están circulando, cuáles son los que no están circulando, porque acuérdate que los nuevos en el Zulia y en el Táchira no pueden circular, si están, si no están, o sea, ni siquiera su rol de ente emisor lo mantiene en este régimen. Bueno, y lamentablemente yo creo que uno de los funcionarios que sale con peor imagen de sus funciones es Nelson Merente. Inclusive, lo último que le ocurrió a Merente fue el ridículo que hizo en el mes de diciembre, cuando no creo que Merente haya estado de acuerdo con eso. Eso fue una decisión de algún grupo asesor de Maduro, que hizo retirar abruptamente los billetes de 100 en 72 horas y se le formó el gran zaperoco en el país. Si es que no fue la gran operación de lavado que algunos dicen por ahí que también fue. El caso es que estamos en presencia de más de lo mismo. Cuando regresemos vamos a tener con nosotros a un invitado de lujo que tenemos hoy en día. Se trata de Rafael Ángel Lombardi. No es que tenemos un Lombardi para cada lunes, ojo. Aunque pudiera venir otro el próximo lunes, el director general de la alcaldía. Sino que esta es una fecha en la que Ángel Rafael, que es uno de los mejores historiadores que tiene el país, tiene mucho que decir. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí seguimos, vamos en esta media hora o quizás más, conversamos con Ángel Rafael Lombardi, historiador zuliano, es director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia y es autor de una bibliografía interesante porque creo que, en verdad, ¿cuántos historiadores ponen su acento en un tema que hasta ahora ha sido casi tabú para nosotros, que es de verdad cuál es el papel de los españoles en la historia venezolana? Porque hasta ahora los españoles siempre han sido los malos. Sí, claro. Y los patriotas los ven hasta el punto de que 3 patriotas eran capaces de derrotar un ejército de realistas. Pero Ángel Rafael ha puesto ha subrayado la otra parte de la historia, esa historia que prácticamente no conocemos o que conocemos por una historiografía oficial, que lo que hace es engrandecer las batallas y los héroes del país, pero que son poco veraces a la hora de contar la historia. Pero te trae aquí la fecha de hoy. Hoy hay marchas y contramarchas como en los últimos 18 años del 23 de enero. Y te trae el 23 de enero porque es una fecha que yo creo que hay que recuperar un poco en el mejor sentido del término, ¿no? Y creo que los venezolanos de hoy necesitan un poco leer la historia para no repetir los errores que hemos cometido en estos últimos años, ¿no? Claro. ¿Qué te parece la celebración? Hoy hay marcha de la oposición y hay contramarcha del oficialismo. Claro. Incluso se habla de llevar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, cosa de la que se opone su hijo. Sí, yo leí eso. Su hija. Y su hijo también. Sí, yo leí la declaración. Bueno, primero agradecerte a ti, a Ronald, amable invitación a este programa tan visto por muchísima gente. Nada, el 23 de enero tiene que ser para todos los venezolanos y más en este tiempo de tanta oscuridad, de tanta desesperanza colectiva acumulada, un estímulo para volver a confiar
volver a confiar de que sí se puede recuperar la sociedad venezolana, que sí podemos revertir todos estos errores, todas estas equivocaciones que se han cometido en los últimos 10, 15 años. Es también la necesidad de recuperar el ánimo, que la mayoría del venezolano vive alicaído, vive desesperanzado, desmoralizado, creyendo de que fatalmente pues estamos condenados pues a repetir experiencias históricas negativas como la cubana, como la experiencia de las repúblicas socialistas del Este en el contexto de la Guerra Fría. Y yo pienso pues que no, que esta es una sociedad todavía con grandes reservas de todo tipo y hoy es una oportunidad. Ahora, lo que sí tiene que hacer los sectores opositores y la ciudadanía que siente que hace falta un cambio de rumbo es plantearse siempre la premisa de la unidad, o sea, poner la política otra vez al servicio de la sociedad y no la política al servicio de personas, de grupos, de intereses que menoscaben ese alto propósito de que la política engrandece a una sociedad en la medida en que hay políticos y ciudadanos que interactúan en una misma dirección para sacar a esa sociedad de los problemas que tiene. ¿Tú crees que la dificultad en recuperar lo que se llamó en un momento el espíritu del 23 de enero es porque la oposición está profundamente fracturada? Sí, fíjate que el 23 de enero es una respuesta de dobles actores, así, por un lado el sector militar, el descontento que había el sector militar, que entró en coincidencia con la actuación de los grupos clandestinos partidistas organizados, AD, URD, Partido Comunista básicamente, y lograron una confluencia de objetivos, de una lucha clandestina, semiclandestina, utilizando las pocas rendijas que todavía se permitían para la libertad de expresión en esa dictadura de Pérez Jiménez, y lograron una confluencia de objetivos que permitió la aparición del 23 de enero. Y después bueno, vino el pacto de punto fijo, que yo lo considero positivo, aquí ha sido demonizado, porque fue un pacto de gobernabilidad desde las divisiones, de tantos intereses que ahí estaban involucrados. Entonces yo creo que en este momento la oposición venezolana y dentro de los sectores militares deberían plantearse acuerdos por encima de los pequeños intereses que están privando, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con la noticia, y yo he leído algunos tweets que rechazan esa posición, de que la oposición va a discutir el documento que le presentó tanto la Iglesia como los facilitadores, o los mediadores, no sé cómo llamarlo, un nuevo documento para reactivar un poco el diálogo. Yo lo he dicho varias veces, no hay posibilidad de salir de esta crisis si no hay un acuerdo previo al acuerdo de principios, un acuerdo institucional previo. Es decir, debe haber un preacuerdo institucional en torno a normas, a procedimientos, claro, y al respeto por ciertas reglas y ciertas normas que deben ser fundamentales, sí, a la hora de construir una nueva situación. Porque ya vimos lo que pasó desde el 6 de diciembre para acá. Se sentaron, supuestamente conversaron, pero como no había nada institucionalmente preestablecido, nadie respetó los acuerdos, o el gobierno no respetó los acuerdos. Sí. Yo ahí tengo otra visión que en parte comparto un poco con lo que es las críticas de Ángel Rafael. El tema es que la Mesa de la Unidad es una formidable, entre comillas, una formidable maquinaria o sumatoria de voluntades para ganar elecciones, pero no tiene la misma voluntad y la misma inteligencia para establecer un programa común para administrar esas victorias electorales y nuevas victorias electorales. Yo insisto que cuando se sentaron los dos en diciembre pasado y lograron aquel, entre comillas, acuerdo mínimo, mientras el gobierno al siguiente día se dedicó a desmontarlo y a desmontar a la MUD se dedicó fue a repartirse posiciones de gobierno o a entrar en una competición de egos y de fraccionalismo que nos llevó a lo que nos llevó a prácticamente nada. Hoy, y en mi opinión, hoy 23 de enero, en esas marchas que van a haber, que lamentablemente no van a ser todo lo contundente que deberían ser por culpa de la misma Mesa de la Unidad, de sus divisiones y de sus malas convocatorias y del no ponerse de acuerdo ni siquiera en un lugar de origen para partir, para arrancar esas marchas.
debería ser un día donde todo unida, la mesa de la unidad debería pararse enfrente al gobierno y a los negociadores o a los mediadores esos que están allí para decirle la ruta electoral y vamos al compromiso mínimo, pero todos juntos y con fuerza y con la gente en la calle. Pero incluso yo creo que hasta los mismos sectores de oposición deben tender puentes hacia el sector oficialista. El sector oficialista crítico, que se siente excluido, que siente que el proyecto originario pues, ha tenido unas desviaciones que son imperdonables, pues. O sea, sobre todo lo que es se ha violentado la Constitución y todas las instituciones. Ahora, Ángel Rafael, ¿tú no crees que el gran problema está en el proyecto originario? Que es un proyecto que nació en los cuarteles, es decir, no nació en el mundo civil. Sí, pero nos embaucaron entonces, porque ese proyecto que nació en los cuarteles, en un primer momento se nos ofreció como renovador, regenerador, y que iba a tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad venezolana, sobre todo a los excluidos. Y hoy hay más excluidos que cuando comenzó esto, ¿no? Las cifras de la UCAP señalan que hay más del 76% de la gente que vive en peores condiciones cuando este retomó el poder. Esto terminó siendo una estafa. Yo recuerdo que una de las banderas del 1992, cuando hubo los intentos de golpe de Estado, fue la lucha contra la corrupción. Bueno, y hoy la corrupción está fuera de control. ¿Tú crees que la corrupción en Venezuela es un régimen político ya? Yo creo que sí, o sea, todo esto, el sistema cambiario, las políticas económicas erradas, la inflación, hiperinflación, que son perversas, y yo creo que son procesos intencionados, o sea, que buscan propiciar, alimentar esa corrupción desbordada, sobre todo a nivel de las altas esferas gubernamentales. Y el costo, ¿quién la paga? Pues la gente de a pie, ¿no? En Venezuela la corrupción siempre ha jugado un papel importantísimo en el sentido de que ha organizado el Estado, siempre. Es decir, ha organizado el hecho estatal, en buena parte ha sido organizada por la corrupción. Pero también la corrupción en un momento determinado se convierte en desorganizadora del hecho estatal que ella misma organiza. Pérez Jiménez, por ejemplo. En la llamada, que para facilitar las cosas ya han llamado Cuarta de República, la propia corrupción, por lo menos la percepción que se tenía, desorganizó el hecho estatal democrático, sí, por las acusaciones que se le hicieron a Lucinchi, que se le hicieron a Pérez, al Pérez 1 y al Pérez 2. Inclusive al propio Luis Herrera se le hicieron acusaciones de una gran envergadura con respecto a la corrupción. Es decir, la corrupción se convierte entonces en el elemento que desorganiza el Estado que se fundó en el 58. En este caso, ¿por qué la corrupción, que es impresionantemente más voluminosa que la que se practicó en los 40 años de la democracia? Fíjate, se habla de 35.000 millones desaparecidos en empresas de maletín, se habla del plan del Fondo Único Social, del Plan Bolívar 2000, de la cuestión del proyecto Zamorano, de Farajuste, de PDVSA, de la entrega del 12% del territorio nacional a empresas transnacionales del oro y de piedras preciosas. Es decir, se habla de una corrupción impresionante hasta el punto de poner en peligro el Estado Nacional venezolano. Pero, sin embargo, fíjate, el gobierno se muestra casi monolítico. Claro, porque en el pasado a las instituciones no eran tan permeables como lo están en la actualidad. Yo creo que no tenemos ninguna institución a pie que pueda por lo menos alertar de todos esos desarreglos y todas esas irregularidades. O sea, hay una relación, hay una dinámica institucional que aupa la corrupción, que aupa la impunidad, que aupa la violación sistemática de preceptos ciudadanos, de comportamientos gubernamentales que son evidentes que no se pueden violar, y las leyes entonces se acomodan a la lógica, a la necesidad de los intereses creados. Entonces así es muy difícil combatir algo. En Luz tenemos una dinámica terrible con el tema de la seguridad. Es decir, nos están desmantelando la universidad. Y tenemos una dinámica en ese proceso en donde hay complicidad interna y también factores externos, porque esto está desatado. Yo creo que la principal angustia hoy del venezolano es el tema de la inseguridad y que no le alcanza el salario pues para poder atender sus necesidades más primarias, básicas. Si tú hicieras un balance de cuáles son los temas que deben estar en la agenda de la resolución del problema en Venezuela, ¿cuáles serían los principales problemas que un gobierno de transición o que este gobierno debería resolver? ¿Cuáles? Bueno, primero, dudo que este gobierno sea capaz de resolver, porque creo que dentro de su estrategia para permanecer
mayor tiempo posible en el poder es crear condiciones de caos, crear condiciones de desarreglo, crear condiciones de problemas para que la gente atienda esos problemas y no atienda el hecho político como ciudadano responsable que le toca atender. Nada, los temas claves son básicamente atender el problema económico, que está fuera de control. O sea, tenemos que volver a recuperar el poder adquisitivo de la moneda. Otro tema clave y fundamental es el tema de la seguridad. La gente está desesperada. Yo veo cada día menos carros en la ciudad, tanto por el éxodo como por la gente que se resguarda. Otro tema fundamental es recuperar las instituciones, que realmente las instituciones funcionen al servicio de la ciudadanía y no al servicio de un grupo, una parcialidad. Es decir, son muchas, el país se debe recomponer, o sea, el proyecto de la democracia venezolana debe relanzarse sobre unas bases distintas a las que hemos conocido en la actualidad. ¿Y cómo se llama? Y dentro de esa recomposición, el rol de la universidad. Mira, las universidades, a pesar de que han sido muy golpeadas, ¿sí? Han sido durante estos 20 años un foco, un punto de referencia positivo para alentar todavía proyectos autónomos, para alentar todavía la necesidad de recuperar la cultura como un aliciente para ayudar a que esta sociedad, a través de la educación, la ciencia, la tecnología y nuestros nuevos profesionales, puedan hacer aportes significativos para restituir todo este desastre y el tiempo perdido. Yo creo que cuando el país empiece a cambiar en una dirección distinta a la que tenemos actualmente, muchos de los jóvenes y profesionales competentes, muy buenos, que se han ido al exterior, que estamos hablando de un éxodo de sobre los 2 y 3 millones de personas, muchos pudieran estar pensando en regresar al país y hacer las contribuciones que necesitamos que hagan. Ayer hablábamos inclusive que la migración venezolana es una migración circunstancial y los que están fuera, muchos de ellos están allá como decía Cabruja con respecto a los venezolanos en Venezuela que están de tránsito y de paso, no sienten arraigo, no hacen nada por arraigarse, sino que lo que están es allá por accidente y deseando que las cosas cambien en Venezuela para regresar, la gran mayoría de ellos. La gran mayoría, estoy convencido de eso. Y no siembran raíces ni nada porque están de paso, porque Venezuela nunca ha sido un país de migrantes. La universidad, pero volviendo a la universidad esa de la cual, por ejemplo, en la Universidad del Zulia, que tú eres miembro del Consejo Universitario, las respuestas con las que ha luchado los profesores, la institución universitaria contra el régimen, ¿no crees que ha sido la repetición hasta el hastío de las mismas fórmulas? ¿No crees que llegó el momento de ser más creativo para buscar la sensibilidad? Mira, la universidad creo que a pesar de todo, mira, la universidad está cercada, la universidad está intervenida. Sí. ¿Okay? O sea, tenemos los procesos electorales suspendidos. Nuestra política de ingresos también nos las quitaron. El presupuesto nos lo dan lo que ellos nos quieran dar. Y cuando quieran. Después agrégale eso, toda una dinámica interna también de mucha burocracia, de también intereses subalternos que han puesto esos intereses por encima de la gran meta académica. Es fácil revisar cuántas bibliotecas en luz funcionan bien, cuáles están cerradas, es fácil revisar cuántos libros publicamos al año, es fácil determinar las condiciones laborales. En economía entiendo que no hay un salón que tenga aire acondicionado. Entonces, en esa situación, la universidad, a pesar de todo, de tener todo en contra, se ha mantenido, desde mi punto de vista, con una posición decorosa dentro de las limitaciones y las circunstancias difíciles que se han venido atravesando. Yo creo que una de las pocas instituciones libres, entre comillas, que se mantienen en pie en la actual dinámica de estos últimos 20 años, donde se ha intentado un proceso de copar todos los espacios y subordinarlos a esa lógica dominante que en este momento pues considera pues que ya no va a haber elecciones, que las reglas... Ahora quieren que les regalen el vicerrectorado administrativo. Que las reglas del juego las pongo yo, que la Constitución, el TCJ está por encima de la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que la universidad, es decir, yo he sido un crítico constante de la universidad, pero debo decirte que yo creo en la universidad como una posibilidad de avance, como una inspiración para en esta crisis contribuir con otros factores a salir de esta difícil situación que estamos viviendo. La muy respetable situación personal del rector de la Universidad del Zulia hoy día, que por ejemplo
va a estar ausente 3 meses por un permiso que solicitó, pero ya uno más o menos sabe que esa va a ser más o menos la dinámica durante todo el año, porque él mismo lo ha dicho, repito, por las muy respetables situaciones personales de él. Él tampoco tiene su culpa de tener que estar anclado en un cargo para el cual él se postuló para hacer 4 años. 4 años. 4 años. ¿Y lleva cuánto? 6. No, Son va para el tercero. Lleva para 12. Para 12. Sí. O sea, bueno, esa situación no es una invitación directa para que el viejo anhelo del Poder Central de intervenir en la Universidad del Zulia finalmente se dé. Mira, él no tiene necesidad de hacerlo. Lo hace de la forma actual porque de esa manera termina por socavar nuestras propias contradicciones internas. O sea, en la universidad hoy en día, más que las autoridades universitarias, dominan los sindicatos a través de las contrataciones colectivas únicas, a través de los desarreglos internos nuestros, ante el éxodo masivo de profesores, ya sea porque adelantan la jubilación o porque piden los permisos remunerados. La deserción estudiantil es increíble, impresionante, las condiciones físicas de trabajo deplorables y el tema de la inseguridad prácticamente eliminado, el turno nocturno en la mayoría de las facultades. Ahora, eso que te decía, Ronald, de que hay gente que está aspirando a dedo que le otorguen el vicerrectorado administrativo. A veces uno se queda asombrado porque hay sectores en la universidad que parecen no quererla. Sí, bueno, claro, obviamente. Yo muchas veces no entiendo cuando la gente se jubila, la mayoría se jubila con una especie de odio, pues me voy, me trataron mal. Bueno, yo creo que eso no está relacionado con una realidad. El que está en la universidad, entiendo yo, está ahí porque hay unos talentos que uno corresponde y porque uno tiene que hacer unas contribuciones como universitario, no solamente en el estricto sentido de los ámbitos universitarios, sino la universidad en la calle, la universidad acompañando a su sociedad, las preocupaciones de la gente. Y eso es una cosa que uno nota, que cada día la universidad no... Es decir, hace pocos años uno veía voceros de la universidad opinando sobre la crisis en Venezuela. Sí. Hoy en día la ausencia es increíble. Sí. Ayer leí la declaración de Gustavo Machado, que es un economista de excepción, con respecto al problema cambiario en Venezuela y al problema de la situación que estamos viendo desde el punto de vista financiero. Es del único economista que yo leo en el Zulia, alguna declaración que tiene que ver cómo resolver estos asuntos. Bueno, y estaba también en La Barca, también dio una declaración ayer en la prensa sobre la situación. Pero tenía bastante tiempo que yo no escuchaba ni leía nada de economistas buenos, además, que tienen la universidad con respecto a la crisis. Entonces parece, en este caso, la universidad como enmudece frente a una crisis de verdad que ya tocó fondo. Claro. Uno dice por lo general que los países no quiebran. No hay manera de quebrar un país. Pero todo parece indicar que Venezuela está quebrado. Y eso es cosa que tú decías, se le quebró el alma. Sí. El alma le hizo un crujido increíble porque uno siente, no solamente por los 3 millones de venezolanos que están afuera, es decir, todos los días uno ve que en alguna familia venezolana hay un miembro que se le va, o 2, ¿me entiendes? Sino que Ándate para el consulado de España para que veas la cantidad de gente que está, lo que llaman legalizando documentos. El estado de ánimo del venezolano hoy es una cosa increíble. Claro. Y sin embargo, la gente del gobierno dice que nosotros somos el tercer país más feliz del mundo. Bueno, propaganda. Hay que evaluar en qué se entiende la felicidad, ¿no? Si están haciendo cola y después de la cola ir a rumbear, no sé. Yo creo que eso habría que revisar, ahora, ¿no? Esos índices. Ángel, antes bueno, todavía estamos lejos del corte, ¿verdad? A pesar de todo, la gente sigue apostando por el hombre providencial, por la figura del Mesías. Sí. Ya nosotros tuvimos una larga conversación con el profesor Lombardi sobre esa cuestión, de que en Venezuela, a pesar de que el país debería estar pensando en las instituciones, cómo recuperar las instituciones, cómo recuperar un proyecto de país, que lo hay. Yo creo que en la oposición hay como 15 proyectos diferentes para salir de la crisis. Es decir, en lugar de pensar en las instituciones, la gente sigue pensando en que debe haber un hombre. Mira, nos hemos enamorado de Rodríguez Torres, de Cliver Alcalá Cordones, del general Rosendo, de Manuel Rosales, de Capriles, de Henry Ramos, de Leopoldo. Inclusive en su momento cuando la gente empezó a apostar de que Maduro era mejor gente, que mejor gobernador,
mejor gente que Diosdado y que era necesario. Es decir, siempre apostamos al hombre en lugar de estar pensando y desplazar. Y además de educar a la sociedad de que es necesario recuperar las normas y los procedimientos que nos permitan vivir y convivir con la democracia, porque todos podemos vivir juntos. Claro. Pero seguimos pensando en que debe haber un hombre. Es decir, el padre Luis Ugalde incluso llamaba a que debe haber un nuevo Larrazábal. Imagínate tú. Un nuevo Wolfgang Larrazábal que ayude a pilotear la transición hacia la democracia. Ahora, ¿cómo enseñar a la gente, chicos, de que sí, los hombres son importantes, pero yo creo que más importante son las instituciones? Las obras. ¿Ah? ¿No? A la gente la convence y la persuade con las obras, con los hechos. Obras son amores. Claro, Sí. claro. Bueno, yo creo que nos hacen falta políticos de nación. Hay un texto de Germán Carrera Dama que habla de Betancourt como político de nación. ¿Tú crees que tenemos un déficit de nación hoy en día? Sí, claro. Y de políticos también. Y de la madurez, la madurez de muchos de nuestros dirigentes políticos hoy día, hay que someterlo a revisión. Yo me voy a copiar de Ortega y Gasset. O sea, este es un país invertebrado. Este es un país sin esqueleto, sin columna. Este es un país hoy en día anarquizado. Y esta anarquía, pues, favorece pues algunos sectores que se están enriqueciendo de una manera totalmente ilegítima y empobreciendo a las grandes mayorías. Y de forma obscena, entonces agrego yo. Estas contradicciones, pues la gente no es boba, la gente lo sabe y lo sufre y lo padece, pero nos hacen falta líderes más coherentes, nos hacen falta líderes que de verdad entiendan el momento y las difíciles circunstancias actuales y que deben anteponer los intereses particulares por encima de los intereses de la gran mayoría, ¿no? Eso es lo que se nos olvidó del 23 de enero del 58, como escribes tú en tu artículo de esta semana. Eso precisamente que estás diciendo tú, que hay que hacer más desprendido y tener más visión de país y de Estado. Un político es un servidor. Un político no es un empresario. Un político tiene que ser una persona con una sensibilidad por lo social, una preocupación por su gente, y eso se hace de manera natural y espontánea. Y si hay desviaciones, ahí aparecen las leyes y las instituciones para corregir. Pero si no tenemos ni lo uno ni lo otro, bueno, el problema se vuelve mucho más complicado, mucho más difícil. Y después tenemos los comportamientos personales que cada uno debemos adoptar, ¿no? Ante las circunstancias que nos toca vivir, las responsabilidades, el compromiso que tenemos. Yo muy cómodamente puedo dejar de escribir, a mí nadie me llama a escribir. Yo escribo porque estoy obligado como profesor universitario a fijar posición ante mi realidad, lo cual no significa que yo tenga la razón. Es decir, es un aporte, es una contribución muy modesta, muy humilde, pero que yo siento que hay que hacer. Y otros la están haciendo también. Estoy de acuerdo contigo. Por la misma razón, yo también lo hago, escribo una columna semanal. Pudiera dejarla de escribir porque a veces, ¿cómo se llama? Para empezar, para que sepan, no nos pagan por escribir, no nos pagan por escribir. Exactamente. Ahora, si tú hicieras un balance de toda la historia, de los últimos 60 años, ¿cuál crees tú que sería el mayor desencanto ejecutivo que la gente tiene con el gobierno? ¿Con cuál? Bueno, porque primero que se creó aquí una ilusión de riqueza y de armonía y de modernidad. Que Venezuela era una isla alrededor de un mar de miseria. Todos los países vecinos contrastaban con Venezuela y Venezuela siempre salía bien parado. De verdad pensamos que como éramos los hijos de Bolívar, la patria de Bolívar, toda nuestra gloria pasada se estaba reflejando en el presente por la magia del petróleo, por la abundancia petrolera. Bueno, entonces nosotros llegamos a pensar que eso iba a ser eterno, que eso no iba a caducar. Y caducó, es decir, a pesar del petróleo, a pesar de seguir invocando las glorias del pasado, a pesar de que somos la Venezuela potencia, de la mala propaganda gubernamental, el desencanto se nos instaló, porque cuando la gente compara el imaginario, la representación con la realidad, empieza a ver que hay una disonancia, y una disonancia que cada vez se hace más abismal, cada vez se hace más grande. Estoy leyendo el título de tu libro, se llama Estrategia de la derrota. ¿No crees que la oposición es necesario que ya empiece a reflexionar desde la derrota? Es decir, por una cosa, yo recuerdo cuando la semana pasada, el último día de la semana, el viernes o el jueves, no recuerdo que Ronald me recordaba que cumpleaños el más de nuestros tormentos.
Y si alguna virtud tuvo el MAS en los años 70 fue pensar el país desde la derrota. Y eso lo llevó a cambiar su lenguaje, su relato, Sí. inclusive nos hizo a los que militábamos ellos distintos, es decir, empezamos a usar desodorantes, empezamos a usar zapatos, más o menos a andar limpios por la vida, ¿me entiendes? Cambió nuestra manera de ser nosotros mismos y de ver el país. ¿No crees que la oposición hoy en día no ha reflexionado todavía el país desde su derrota? Porque sus triunfos se convirtieron rápidamente en derrotas. Yo pienso que la oposición no termina de entender a lo que enfrenta. O sea, la oposición tiene una mentalidad todavía, en algunos casos moderna, y se enfrenta contra un adversario premoderno, con una lógica de comportamiento político. ¿Tú crees que la oposición cree que esto es un gobierno? Sí, la oposición sigue creyendo que las elecciones nos van a salvar, que la Constitución está vigente, que esta gente puede respetar el libre juego de una vez ser gobierno y otra vez ser oposición, mientras que una parte de la oposición siga pensando dentro de esa lógica, yo creo que se va a estrellar, honestamente te lo digo. O sea, en un acto de realismo tenemos que ver que nos estamos enfrentando a una voluntad de poder omnímoda, una voluntad de poder despótica, una voluntad de poder inescrupulosa que acomoda la realidad institucional a su lógica. O sea, ¿cómo es posible que el TCJ anula la Asamblea Nacional? Eso para mí, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero vamos a una pausa y con la regresación vamos a tratar sobre cuáles son los escenarios posibles que nosotros tenemos en medio, hoy que es 23 de enero. Y de la estrategia de la derrota también. Y de la estrategia de la derrota. Ok, muy bien, gracias. Aquí estamos conversando con Ángel Rafael Lombardi Boscán. Tu mamá es una excelente intelectual y Acaba de publicar un libro de cuentos, ¿no? Creo que es superior a papá. Aunque a Pero- papá le tu- pueda pero tu papá es más mediático. doler en su orgullo. No, mi padre es un excelente intelectual, un gran hombre, un gran rector, y también escribe excelente, uno de los grandes historiadores nacionales. Pero mi madre, mira, como poetisa, como ensayista, tiene una sensibilidad y una capacidad de expresión tremenda. sí, pero Creo que acaba de publicar algo, ¿no? Sí, sí, acaba un nuevo libro de poemario y un libro de cuentos infantiles. sí, sabes que es difícil escribir para niños. Sí, claro, bueno, y ella lo hizo. Difícil, ¿verdad? Sí, Es sí. difícil. Un libro hermosísimo, hermosísimo. Sí, inclusive tiene, según le leí a un común amigo que le hizo el Manuel comentario, Ocando. Manuel Ocando, sí. Inclusive creo que tiene ilustraciones hechas por sus nietos. Por todos los nietos, El color de los sueños, se llama el texto. Mira, antes de ir a los escenarios, tú has publicado, que a mi modo de ver es un libro extraordinario, que es Las banderas del rey. Y ahora... Para mí es el libro de cabecera para entender las grandes fechas. Y ahora- Seguramente para el 19 de abril voy a releer el capítulo que se refiere al 19 de abril para que nos demos, porque me encanta darme cuenta que todo lo que me dijeron en el colegio era mentira. Y ahora nos ofrece la estrategia de la derrota. Rápidamente, ¿cuál es el nudo de este? Esta es la segunda parte de Banderas del Rey. Ya. Sí, esta es una continuación, porque Banderas del Rey, por razones editoriales, no se pudo editar completamente. Esta es tu tesis doctoral. Esta es mi tesis doctoral, hecha en España, en la Universidad Complutense de Madrid, aprovechando los archivos españoles para indagar la otra cara de la moneda de nuestra guerra de independencia. La virtud que la mayoría de las personas de manera crítica han evaluado estos textos, consideran sobre todo el aporte documental. Son fuentes documentales inéditas que presentan otra interpretación muy distinta a las usuales. De todas maneras, esto tampoco es mucha novedad. Tenemos a historiadores que también han trabajado en la misma línea y han abierto caminos, y en el cual uno los ha seguido, porque esto no es totalmente original. Mario Briceño Iragorri, Carraciolo Parra Pérez, el mismo Germán Carrera Dama, Inés Quintero,
Quizás un poco lo mérito de esto es que se hace desde la provincia, porque pareciera que nada más en Venezuela Caracas existe y el resto somos invisibles, ¿no? Yo digo que Banderas del Rey tuvo su momento de gloria porque tuvo la suerte de ganar de manera totalmente imprevista el Premio Nacional de Historia en el año 2007. Si eso no hubiese ocurrido, Banderas del Rey fuese un libro anónimo hoy. Metido en algún escritorio, Sí, en alguna gaveta. Sí, es lo más probable. ¿Por qué de verdad, y sobre todo la universidad, tiene esa, porque no es por falta de recursos, porque supone que hay falta de recursos, pero es que de toda la vida ha sido así. Buenos trabajos los engavetan y más nunca dan la luz, y ven la luz. Y está este trabajo entonces, que es la continuación de tu tesis doctoral, nosotros los recomendamos ampliamente los dos libros. Yo conozco La Bandera del Rey, no he leído este, y es un extraordinario trabajo. Y ahora que tú mencionas a historiadores que no siguen la línea tradicional, que no son, ¿cómo se llama? Murillo es el protagonista prácticamente de la estrategia de la derrota. Bueno, resulta que Murillo es la contraparte de Bolívar y la historiografía nacional nuestra lo ha prácticamente minimizado. Y si uno analiza objetivamente la actuación de Murillo en nuestra guerra de independencia, es que siempre le ganó a Bolívar. O sea, Bolívar nunca pudo contra Murillo. Bastó que Murillo, después de la firma del armisticio en 1820, fuera de Venezuela y quedara el sucesor Miguel Latorre, para entonces se crear un desbalance en las capacidades y las condiciones. Estamos hablando de los tiempos de Carabobo, ¿no? Sí, claro. Y Bolívar no puede entrar directamente a Caracas porque Murillo le monta un dispositivo militar que es prácticamente infranqueable. Entonces viene el famoso rodeo. La genialidad de Bolívar como militar y como político está en que desde Ciudad Bolívar, en Angostura, atraviesa los llanos que están inundados en el periodo invernal, sube la cordillera y cae sobre la Nueva Granada. Y entonces la Nueva Granada, al caer en manos de las fuerzas republicanas, entonces viene la contraofensiva sobre Venezuela y ahí ya no está Murillo. Entonces, bueno, se cierra la tenaza. Es decir, que militarmente Murillo era competente, un soldado competente. Y además tiene la virtud de que el problema de Murillo es que vino como Hernán Cortés, a cortar cabeza. O sea, por eso es la estrategia de la derrota. Teniendo el control político-militar de la situación, era un militar que no tenía la sensibilidad política de hacer las reformas mínimas sociales para ganarse a los sectores populares que de manera espontánea, ya en el año 1814, con Boves, estaban del lado de las banderas del rey. Entonces Bolívar, que sí fue mejor sociólogo que Murillo, empezó a hacer algunas concesiones a los sectores populares, porque la guerra de independencia no fue una guerra popular, la guerra de independencia fue una guerra entre la élite blanca criolla enfrentada a la élite blanca partidaria de mantenerse al lado de la monarquía. Es decir, los sectores pardos, los sectores socialmente inferiores, así se les llamaba para ese entonces, fueron básicamente carne de cañón y se intercambiaban en función del curso de la guerra. Si ganaban esto, me iba para acá, si ganaban los otros, me iba para allá. Eso de que había un convencimiento, una convicción de esos sectores populares, político-ideológica, de una liberación con respecto a un régimen que me oprimía, mira, eso son cuentos. Eso es un mito. El caso que estoy hablando yo del 19 de abril, primer grito de la independencia y que no sé qué y tal, no, eso no fue ninguna fecha fundacional, en el libro lo explicas muy bien. Eso fue lo que fue un enfrentamiento entre los que estaban de acuerdo con Fernando VII o los que estaban de acuerdo con el ocupante del trono en el momento que era José Bonaparte. Alan, tú sabes que nosotros estamos llenos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo que he hablado de actos y momentos constitutivos, un poco ya te digo de dónde me viene a mí. Me dio clase un comunista que yo admiraba, pero profundamente. Era un boliviano llamado René Zabaleta Mercado, un tipo genial, un indio aymara, pero que se había educado en Alemania, entonces de una manera de decir las cosas increíble. Y él hablaba, era hegeliano en el fondo, y hablaba de actos y momentos constitutivos. Y en mi tesis yo trabajo sobre actos y momentos constitutivos, de tal manera que para mí la historia siempre está llena de pequeños actos y de grandes momentos, ¿no? A lo mejor eso no es verdad. Sí. A lo mejor
eso es una mentira. Es decir, porque imagínate, Caballero dice que Venezuela del siglo XX comienza el 14 de febrero de 1936, ¿no? Entonces, como gran momento constitutivo. Repitiendo en realidad Mariano Picón Sala, quien fue quien lo hizo. Entonces, tú ves, nosotros nos hacemos proclive a crear grandes mitos históricos, y entonces desconocemos de verdad realmente lo que pasa. Y Bolívar, bueno, Bolívar es nuestro, ¿cómo se llama? Es una marca muy alta, porque ¿cómo superamos a Bolívar? Que así estamos metidos en ese cepo, en el cepo bolivariano. Claro. Es imposible superar a Bolívar. Entonces, tenemos ese gran fardo que pesa sobre nosotros, en lugar de, mira, emprender la construcción de un nuevo país ahora, es ahora. ¿Y quién? Nosotros, más nadie. Fíjate, una de las conclusiones de este libro es una reivindicación a la paz, porque tú abres cualquier libro de historia de Venezuela, es un llamado a la guerra, es un llamado a la violencia, es una apología y de una reivindicación de nuestros héroes militares. Sí, así es, una apología del desencuentro. Es decir, la historia tiene que servirte a las personas que viven en un presente a inspirarte a una mejor vida y sobre valores vinculados a los mejores valores humanos. La defensa y preservación de los derechos humanos, la solidaridad, el compromiso ciudadano, que la sociedad, la cultura sea un motor realmente de unidad entre las personas, la educación, los niveles de excepción nuestros son terribles. Ahora, fíjate, hay un nuevo currículo escolar. Creo que lo acaban de echar para atrás. Afortunadamente. Sí, lo echaron para afortunadamente, afortunadamente. Pero se ha ido imponiendo una representación social de nuestra historia que es muy acomodaticia, ¿no? Sí. Es la historia de las batallas, la historia de los héroes, y eso hace que mucha gente piense en un Evo Larrazábal, en un Miguel Rodríguez Torres, en un Cliver Alcalá Colón, en un Claro. cuando deberíamos recuperar la república para los civiles. Y entonces, ¿cómo hacer, es decir, dónde poner el acento para que eso se convierta en una especie de proyecto cultural de la oposición? Es decir, mira, la república tiene que ser civil, tiene que ser civilizada. Ya debemos dejar de pensar en que lo militar es eficiente y eficaz, porque han demostrado en estos 18 años todo lo contrario. Sí. Bueno, una de las tareas nuestras es reescribir la historia, repensar la historia. O sea, esos supuestos, donde que la mayoría maneja, el modo de ver de una manera manipulada, distorsionada, la tarea del historiador hoy, universitario o no universitario, es poner en perspectiva todos esos hechos, para volverlos a debatir, para volverlos a discutir y estar más cerca de lo que realmente pasó que del mito. Fíjate, aquí se habla de que hay que volver a Carabobo. Yo recuerdo que antes de Chávez había pintas en los cuarteles que había que volver a Carabobo, pero es que en Carabobo no había ejército profesional formal. No. Eso el ejército patriota no existe. El ejército patriota nunca existió. Era un mosaico, una mezcolanza, una montonera. así es, de actores, sin ninguno con formación militar profesional formal. Y los famosos legionarios británicos extranjeros, la mayoría eran aventureros. ¿Mercenarios? Y más problemas le causó a la causa republicana que ayuda en sí. Eso también se puede discutir. Entonces, nada, yo creo que hay que reescribir la historia haciendo énfasis en la parte civil, más que en la parte militar. En la parte del héroe mundano, pero que ha dado más contribuciones positivas a su sociedad que el militar inaccesible, que lo vemos como un todopoderoso. ¿Qué personaje civil de nuestra historia pudiera ser rescatado desde el punto de vista originario? Es decir, digamos, 1811. Mira, hay un regente Heredia que estuvo en el bando, fue un auditor, miembro de la audiencia de Santo Domingo y después de Caracas, que hay una novela de Mario Briceño Iragorri sobre él, el regente Heredia o la piedad heroica, y que ni siquiera, o sea, se sentía venezolano en un territorio que no era Venezuela aún, era la Capitanía General de Venezuela. Bueno, ese señor tiene un planteamiento humanista, pro-civil, pro-institucional, que la mayoría, el 90% de los venezolanos desconocemos.
y así había muchos personajes parecidos a él. Yo ahorita acabo de leer la primera historia de Venezuela escrita por Andrés Bello, de 1810. Bueno, Andrés Bello, en ese texto hay una exaltación a la civilización española, que contradice en el imaginario nuestro al patriota Andrés Bello, denigrando lo español. No, establece las conexiones de vida. Yo creo que nosotros volvemos a tener que revisar el pasado y recuperar el pasado sobre unas bases más justas de las que tenemos actualmente. Esos sesgos de que nuestra historia solamente es Bolívar, la independencia y el presente, en función de la lógica de quienes están mandando y acomodan esa mirada del pasado a sus necesidades e intereses de permanencia en el presente, eso se tiene que revisar. Que en el 19, que es rescatable. La democracia bipartidista que ha sido demonizada, que es rescatable. Incluso lo que se ha hecho en los últimos 18 años, también ponerlo en perspectiva, que es rescatable. Por eso yo llamo, en este momento yo digo que a la oposición, a pesar de sus diferencias, debe tender puentes hacia todos los sectores, incluso los que están vinculados al oficialismo. ¿Qué crees tú que es rescatable estos 18 años? Mira, al comienzo, yo voy a decir un pecado, lo voy a hacer público. Yo voté por Chávez en 1998, como votó el 70-80% de la población, porque yo pensaba que con Chávez se iba a renovar la democracia, se iba a profundizar la democracia, lo social iba a tener un protagonismo por encima de la plutocracia, o sea, el que mande los... ¿Qué puedo yo rescatar de este primer periodo? Bueno, que la política se democratizó. O sea, ya no solamente era un asunto de los cogollos, sino que en la calle ya la gente ventilaba toda la problemática política social. El problema es que lo que en un primer momento pareció como un auténtico protagonismo del ciudadano, contribuyendo con su gobernante a resolver los problemas que le afectaban en su cotidianidad, terminando siendo un bluff, terminando siendo una farsa. Esa famosa democracia protagónica quedó reducida al protagonismo pues, de una oligarquía, una nueva oligarquía socialista que ha usufructuado pues, los beneficios que el poder como tal produce, pero en términos crematísticos, no en términos pues de brindarle bienestar a sus dirigidos. Entonces, bueno, el rumbo ahí se torció, pues. En un primer momento había esa posibilidad. También se pensó que con la nueva Constitución del año 99 iba a ser más amplia, iba a ser más inclusiva, iba a ser más moderna, iba a permitir grandes avances sociales en el país, y bueno, todo terminó en un amago, ¿no? Aunque en el papel pudiera tener esa característica, en el papel, pero la Constitución, como aquí nadie la respeta, y mucho menos, y menos quien debe cuidarla. El primero en que debe cuidar y respetar es el primero en violarla y tergiversarla. Sí, la propia Sala Constitucional, ¿no? No, eso no puede ser. Tiene una... Eso y hay un tema que sí es importante, que yo creo que debe, el Chávez lo subrayó, pero hoy tenemos como consecuencia que el problema se incrementó, que es la pobreza. Sí. Es decir, la pobreza como tema. Yo creo que ese es un tema que la oposición debe tener como de manera privilegiada. Un país no puede tener el 76, casi el 80% de pobres, es decir, de viviendo en condiciones terribles, donde hay venezolanos que comen una sola vez al día o ninguna. Y mucho menos con la cantidad de recursos que hemos tenido y que todavía se siguen teniendo, porque la renta petrolera sigue estando ahí. Tengo una experiencia cercana que la vivimos la semana pasada. Un señor que yo lo saludo diariamente cuando paso, se desmaya y lo llevan al hospital, para que lo vea el médico, y el médico le dice que tiene calambre calambre estomacal porque tiene 3 días que no ingiere alimentos, solamente café. Sí. Entonces hay venezolanos que están en esa situación. Yo creo que la pobreza es un tema que debe ser el factor fundamental en una agenda de transición. Claro. Y no solamente eso, recuperar la cordura mental. El sentido común. El sentido común. Mira, la gente vive desquiciada. Sí. La gente vive desquiciada.
Y mira, fíjate que el vicepresidente Tarek El Aissami dice la prensa hoy que deja que su gran legado a Aragua son 5.500 muertos, productos de la represión y de la impunidad que reina en Aragua. 5.500 muertos. 28.000 muertos hubo el año pasado en Venezuela, 90 y tantos muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convierte en uno de los países más violentos del mundo. Sí. ¿Me entiendes? Mira, a mí me alienta mucho posiciones, por ejemplo, como la que está asumiendo actualmente la iglesia venezolana, que me recuerda a su vez al manifiesto que sacó el monseñor Oscar Arias en 1957, sí, que puso a la iglesia... No, Oscar Arias no, Ramón Arias Blanco. Sí, Ramón Arias... Ramón Arias, pero Oscar Arias no. Sí. No, Ramón Arias es el boxeador. No, Oscar Arias. Oscar Arias es el presidente de Arias Blanco. Okay. Arias Blanco. Sí. Monseñor Arias Blanco en 1957 saca en una homilía un manifiesto contra la dictadura, que no es muy radical, sino que está inspirado en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pero eso causó un terremoto. Después a eso se le agrega el trabajo clandestino que venían haciendo los partidos que la dictadura venía persiguiendo. Entonces, yo creo que aquí están confluyendo, no digo que es igual, porque en la historia no se repite, pero sí hay una semejanza a nivel de descontento, a nivel de insatisfacción y a nivel de actores, que lo que hace falta es que confluyan todo ese descontento y confluyan esos actores en una estrategia más coherente de la que hasta ahorita se ha tenido. La calle, yo creo, de manera pacífica, de manera civil, de manera constitucional, sigue siendo para mí el hábitat hoy, el espacio de lucha natural que debemos utilizar para destrancar la situación. Yo he subrayado eso, de que la calle no puede desactivarse por el diálogo, por los diálogos. Sí, tiene que mantenerse. Y he dicho que la calle no puede seguir siendo una metáfora, es decir, la calle ha perdido sentido en Venezuela, porque hoy se llama una marcha, pero a lo mejor dentro de 2 días el diálogo vuelve a cobrar fuerza porque hay una nueva metodología y la calle se desarma, se desinstala. En Egipto, la calle mandó al demonio Mubarak, sí, y al presidente tunecino también. Claro que si los hermanos musulmanes terminaron con el poder y terminaron después de bancar el poder, ya es otro cantar, pero 1 millón de personas en la plaza de la revolución en Egipto terminó liquidando la tiranía de Mubarak. Y tú le sumas la calle, le sumas la huelga, le sumas los colegios profesionales manifestándose, las amas de casa descontentas. Es decir, cambiar la actitud sumisa, la actitud suicida, autosuicida, por una actitud más optimista, más positiva, yo creo que nos puede llevar a escenarios más positivos para salir de esta situación. Por cierto, tú que mencionaste la iglesia, yo cada cierto tiempo tengo que ir a la iglesia. Te obligan. Porque se me pega la hija mía. Pero ayer me llamó la atención, porque ayer yo fui a la iglesia, ayer me tocaba ir a la iglesia. Y escuché, de verdad no conozco mucho el ritual, pero el padre Justo, creo que es además que es muy justo, me parece que justo, leyó la carta de Pablo a los Corintios. Pero eso no, es en San Onofre, ¿no? En San Onofre, pero no sé, porque no conozco el documento. Me parece que es un documento que debe ser leído hoy mismo por Leopoldo López, por Capriles, María Corina, Manuel Rosales, Ramos Alú. Debe ser leído fundamentalmente por la oposición. Es un llamado, creo, lo entendí así, a lo mejor estoy equivocado porque sí, no conozco realmente. No, estoy seguro que no estás equivocado. Es un llamado, chicos, a la unidad, parece increíble. Claro, eso no hay otra. Ese artículo que tú haces mención del 23 de enero no lo escribí yo, lo escribió mi padre. Mi padre en este momento no está escribiendo el de la memoria, la memoria del olvido, el rescatemos el olvido. Ese es de mi padre y es un llamado a eso, a la unidad. O sea, que nos revisemos, que comparemos, que lo que hubo previo al 23 de enero del año 1958 se consiguió a través de esa unidad desde las diferencias y que en las actuales circunstancias esa es una posibilidad, eso es una necesidad. Porque de lo contrario el gobierno está jugando ¿a qué?
a dividir a la sociedad, a atomizarla, a ponerla a pelear entre sí, a que se distraiga en lo superfluo, en lo que no es importante. No, yo creo que en este momento hay que centrarnos, la sociedad venezolana, en que primero, ¿a qué nos enfrentamos? Eso es lo primero. O sea, la fisonomía del adversario, que ha tenido la habilidad de mimetizarse en lo que le conviene, de acuerdo a las circunstancias que ha tenido que enfrentar. Y ahí la oposición siempre ha estado un paso por detrás. La oposición tiene que ver cara a cara lo que se enfrenta. Y en un acto de realismo político, bueno, entonces actuar en consecuencia y anteponer los pequeños intereses, las muchas candidaturas, los muchos negocios, los muchos egos, al bienestar común, al interés de la nación. Yo creo que por eso vuelvo a reivindicar, nos hacen falta políticos de nación, políticos con una visión de conjunto, políticos generosos, desinteresados, capaces de trabajar por la gente, y a su vez la gente que también asume un rol protagónico y no pasivo. Porque en este caso, fíjate, nosotros siempre ponemos el foco sobre los políticos, pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad en eso, ¿no? También, es decir, el ciudadano venezolano. Yo vi la cola ayer en la Plaza Bolívar, anteayer, en la Plaza Bolívar, sobre el famoso Carril de la Patria. Y ese es un sector muy significativo de la sociedad venezolana, que prefiere la dádiva. Mira, según el gobierno piensa carnetizar 12 millones de venezolanos, y ese es un capital que está allí. Es una base electoral importantísima para cualquiera. Es una base electoral importantísima. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el pueblo venezolano culturalmente se le inyectó, se le interiorizó el populismo, es decir, la prebenda, ¿cómo se llama? El regalo, ¿cómo se llama? Se le otorgan alguna cosita por aquí, alguna cosita por allá, y se calma, ¿no? Como cuando le dijeron que iban a hacer los billetes de 500, la gente empezó a calmarse y empezaron a sellar los billetes. Mira, aquí está un billete de 500, aquí está uno de 1000, pero resulta que los billetes llegaron a Cúcuta, pero no a Maracaibo. Sí. Entonces, la gente tiene, yo creo que el proceso cultural aquí de establecer, es necesaria una revolución, una verdadera revolución cultural. Yo la semana antepasada escribí un artículo sobre la revolución que necesitamos, es una revolución liberal, en el más amplio sentido del término. Sí. Liberal, en el sentido muy político del término, es decir, libertad, democracia, formalidades democráticas y creencia de que el Estado no lo es todo, sino que necesita que el mercado también contribuya a la formación de precios, porque las sociedades son así, chicos. Claro. ¿Me entiendes? Probablemente si la gula no hubiese existido como pecado capital, no hubiesen habido restaurantes. Entonces es necesario que... Hola, yo te escucho, Ender, y tú fuiste profesor mío hace ya 18 años, 20 años atrás, en la maestría en ciencia política. Y yo recuerdo que nosotros te invitamos en el CEL un foro, y el énfasis, el hilo conductor de tu exposición en ese momento, de la crisis del bipartidismo, era el desencanto, Bueno, 18 años después, 20 años después, yo pudiera retomar tus mismas palabras y decir que se nos ha instalado el desencanto, sí, y que tenemos que sacudirlo, que no hay otra. O sea, que hay que volver a recuperar la confianza en el país, la confianza en el futuro. A mí me gustaría que mis hijos no se fueran, sino que se quedaran acá, porque este es su país, y quisieran las contribuciones que nuestros hijos formados deberían hacer y van a hacer, y recuperar al país, recuperarlo. Bueno. Antes de irnos, el día no era el apropiado, no era el indicado, había muchos temas que tratar pero algún día vamos a sentarnos aquí a conversar, a hablar de cine. Bueno, mucho gusto. ¿Verdad que sí? Porque ustedes son, ¿verdad?, amantes del cine, además. Cinéfilos. Y ahí, a pesar de y afortunadamente comparten sus impresiones y sus visiones sobre el cine que ven, y que lo estimula a uno y lo enriquece a uno a ver y a conocer. Y a pesar de la pobreza de la cartelera nuestra, hay cosas que pueden ser vistas ahora. Mira, y hay además mediaciones que son por el Netflix, que son buenas. Mira, tenemos que irnos. Hemos conversado buenísimo con Ángel. Siempre conversar con Lombardi es bueno.
y es pedagógico. Así que los esperamos para mañana. El día miércoles tenemos una invitada muy especial también, Elvira Nichario, que nos va a hablar del gran problema de la salud universitaria. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. A ti.